La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Y los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Voy a orar. Dios, te doy muchas gracias por tu Hijo, gracias por mandarlo a este mundo, gracias por mandarlo aquí a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados en la cruz. Muchas gracias por darnos tu palabra, por darnos esta historia aquí que tenemos acerca de Jesús. Gracias por enseñarnos por medio de las acciones de Jesús y gracias por estar aquí entre nosotros hoy para ayudarnos a entender tu palabra. Te pido que nos ayudes a simplemente leer y entender y simplemente obedecer lo que aprendimos aquí en tu palabra. Te pido que nos ayudes a cada uno a estar enfocados, dispuestos, listos para poner en acción lo que tú tienes para enseñarnos hoy. Y te pido por cualquier persona que está aquí hoy que no conoce todavía a Jesús, que hoy puede ser el día en que ellos conozcan a tu Hijo Jesús como su propio Salvador. Y te pido que nos sigas guiando por medio de este libro de Juan. En el nombre de Jesús, amén. Okay. Bueno, hoy estamos siguiendo con una serie de charlas que estamos haciendo por todo el libro de Juan, hasta que se acabe el tiempo. Vamos a estar pasando por Juan. Hemos visto varias cosas hasta ahora. Vimos en el primer día, vimos que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios mismo que bajó a este mundo y que murió en la cruz por nosotros, pero dice que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Y Jesús nos enseñó que nadie ha visto jamás a Dios. Solo podemos conocer a Dios por medio de Jesús. Y por eso queremos meternos en el libro de Juan. Queremos estudiar este Jesús, nuestro Salvador. Queremos saber quién es. Y después vimos que Jesús era el Mesías. Vimos las profecías del Antiguo Testamento, que Jesús cumplía tantas cosas, que Jesús también era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el profeta que estaban esperando por mucho tiempo, el Rey de Israel. Y también Jesús llama a sí mismo el Hijo del Hombre, que habla de su humanidad, que Él era uno de nosotros igual que ustedes son seres humanos. Él también fue ser humano, 100%. Y a la vez 100% Dios. Y la semana pasada hablamos del hecho de que Jesús es el mediador, el único mediador que nosotros tenemos. Entre nosotros y Dios tenemos a Jesús. No hay otro.
Y hoy estamos llegando al pasaje que yo pensé que iba a ser la conclusión la semana pasada, pero resulta que no, que no había tiempo para predicar todo esto en un solo día. Entonces hoy estamos terminando el capítulo 2 de Juan y vamos a estar viendo lo que pasa cuando Jesús llega al templo y encuentra el templo en desorden, que está mal, que las cosas no están bien ahí. Entonces vamos a estar viendo eso, pero primero yo quiero hablar un poco del contexto en que Jesús se encuentra cuando llega a este templo. ¿En qué sentido? En el sentido de que por miles de años antes los judíos habían tenido la presencia de Dios con ellos. Y entonces, cuando encontramos el templo aquí, el templo servía o debería haber servido como el lugar de la presencia de Dios. Dios debería haber estado ahí, pero no estaba. Y ya les voy a explicar por qué. Vamos a mirar en Éxodo 33, versículo 9 y 10. Hoy, bueno, necesito mencionar también, hoy estamos hablando mucho de la alabanza de Dios, de la presencia de Dios, de lo que debe ser nuestra respuesta a Dios cuando nosotros estamos en su presencia. Y aquí encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos lo que pasa aquí con Moisés en el tabernáculo. Y cuando dice tienda, es como una carpa, no es una tienda como la cafetería, no estamos hablando de eso. Pero aquí dice, también cuando Moisés entraba en la tienda o en el tabernáculo, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada en la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda o de su carpa. Entonces aquí vemos en este tiempo, Dios no vivió dentro de cada creyente. Nosotros hoy, si somos creyentes y creemos en Jesús, Dios, por medio de su Espíritu Santo, vive en nosotros. Pero en este tiempo, Dios no hizo eso. Como vemos aquí, la nube apareció y se fue. Y después en otro momento apareció y se fue. Y eso fue normal por mucho tiempo. Pero tuvieron esta carpa, este tabernáculo, que era un lugar donde ellos alistaron y Moisés ellos viajando, era como algo móvil. Ellos pudieron poner esto y Moisés se reunía con Dios ahí. Y todos podrían ver que Dios había llegado. No a ellos, sino a hablar con Moisés. Entonces, esto también como nos recuerda un poco de esta idea de nuestro mediador en Jesús, que los seres humanos por sí mismos no tienen ninguna conversación con Dios. Dios no nos escucha, Dios no recibe nuestras oraciones, Dios no tiene por qué asociarse con nosotros. Sin Jesús, como por nosotros mismos, somos pecadores y Dios no quiere tener nada que ver con nosotros. Pero aprendimos la semana pasada que Jesús murió en la cruz y abrió el camino y lo hizo posible para tener esta relación no solo como personas que hablan con Dios, no solo como socios de Dios, sino como amigos, como hijos también de Dios. Entonces aquí no ha pasado todavía. Ellos todavía están en la misma situación en que son pecadores, como cualquiera de nosotros, pero Dios les está visitando. Primero Dios visitó a Moisés solo. Después Dios empieza a visitar a Moisés así al frente de todos. Y lo que es interesante aquí es que Dios llega, habla con Moisés y ahí en el versículo 10 dice que todos se levantaban y adoraban. Entonces la respuesta a la presencia de Dios, cuando Dios llegó, cuando Dios entregó un mensaje a Moisés, la respuesta de la gente fue que se levantaban y adoraban. Eso es chévere. Esa es la respuesta que debemos tener. Cuando estamos en la presencia de Dios, que si somos hijos de Dios, eso puede ser todo el tiempo porque tenemos el Espíritu Santo.
Pero cuando estamos en la presencia de Dios, nuestra respuesta debe ser levantarnos y adorar. Debe ser adorar a Dios. Eso nos debe invocar emoción, felicidad. Y debemos responder a esta visita de Dios, a esta conversación que tenemos con Dios, con alabanzas y adoración hacia Él. Por eso esta mañana cantamos tantas canciones. Porque sí, bueno, Dios está con nosotros todo el tiempo. Pero la Biblia dice que también cuando nos reunamos, cuando estamos juntos como iglesia, como creyentes, que de una manera especial que Jesús está aquí entre nosotros. Entonces de alguna forma, cuando estamos juntos como iglesia, hay algo especial que está pasando con la presencia de Jesús entre nosotros. Y creo que lo podemos sentir, ¿cierto? Creo que podemos verlos, podemos saber que eso es lo que está pasando. Entonces aquí Dios llega, visita en su carpa con Moisés y se va. Todo el pueblo lo ve y respondan de acuerdo, con alabanzas, con adoración. Y después vamos a ver que esto genial, pero no siempre fue así. Y eso no fue parte de la charla, pero pienso, eso nos puede pasar a nosotros también. Recién llegamos a la iglesia, todo chévere, se sienta súper chévere estar aquí, estar alabando a Dios, y después de un tiempo nos damos cuenta de que como este amor que tuvimos al principio se va perdiendo, que no se siente igual, que no es la misma cosa que antes. Pero ¿por qué pasaría algo así? ¿Porque Dios cambia? ¿Porque Dios ya no está aquí con nosotros? No, yo creo que simplemente nosotros después de un tiempo nos acostumbramos y las cosas se vuelven normales. Y eso es lo que pasó con ellos también. De hecho, ellos muy rápidamente aquí adoraron y después las cosas cambian y no están adorando a Dios. Pero vamos a ver que muchos años después Dios tuvo mucha paciencia con ellos. Pero llegan a un punto en que están adorando a otros dioses, en que están sacrificando sus hijos a otros dioses, están levantando en diferentes lugares ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? No sé cómo se llama. Se me fue la palabra. Altares, muchas gracias. Sí, gracias, Fercho. Altares. Entonces están levantando altares en toda la tierra de Israel, altares para otros dioses. Y Dios tuvo mucha paciencia con ellos por años y años y años. Y algo que vamos a ver en Jeremías, capítulo 7, aquí dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, enmienden sus caminos y sus obras. Entonces les llama a arrepentimiento, ¿cierto? Como vimos con Juan el Bautista en el principio del libro, que llamaba a la gente a arrepentirse, a arreglar las cosas, porque estaba llegando Jesús. Y aquí dice, enmienden sus caminos y sus obras, y haré que ustedes moren en este lugar, el lugar siendo Jerusalén, porque Dios está al punto de echarlos de la ciudad, de llevarlos al cautiverio, y no quieren eso, o no deben querer eso. Dice, y haré que ustedes moren en este lugar. No confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Esto es raro que se repite, pero lo que estaba pasando era que ellos estaban haciendo todo este pecado y simplemente confiaban en el templo. ¿En qué sentido? ¿El templo les va a rescatar o iba a aplacar a Dios de alguna forma? Lo que ellos estaban pensando era simplemente que nosotros pecamos, hacemos esto, sabemos que está mal, pero volvemos y tenemos el templo aquí, es bonito, hermoso el templo, hacemos sacrificios aquí, que si pecamos entonces hacemos esos sacrificios y todo está bien. Y además Dios, que se demoró tanto tiempo en construir este templo, que suplió toda la necesidad, Dios no va a tumbar este templo. Dios no va a dejar que nadie invada esta ciudad, porque tenemos el templo de Dios. Entonces, de cierta forma, estaban como confiados bajo
la protección de Dios, pero de manera extremadamente mala, haciendo cualquier cosa que les dé la gana y después pensando que yo puedo hacer lo que sea porque Dios no me puede tocar, porque yo vivo en su ciudad y Él nunca dejaría pasar nada a su ciudad. Y vemos justo después que eso no es lo que pasa. Dios sí permite que cosas pasen a estas personas. Y bueno, seguimos leyendo. El templo del Señor, el versículo 5 dice, porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido. Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa, que es llamada por mi nombre, y dirán, ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de sus ojos? Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Entonces, yo creo que sale claro, ni tengo que explicarlo. Dios está diciendo, ustedes están haciendo estas cosas y creen que simplemente llegan aquí y que están bien, que están seguros, que no pasa nada. Pero no está bien. Y sí pasa algo. Y vemos después en el libro de Ezequiel está en otra ciudad y recibe una visión de Dios. Y en esta visión él ve la presencia de Dios salir del templo. Y eso es justo el momento en que se está invadiendo toda la ciudad. Están llevando personas a otros lugares para tenerlos ahí por décadas. Entonces sí llegó el juicio a esta ciudad y sí el templo se destruyó. Entonces Dios no tiene que dejar su presencia ahí. Ellos confiaban mucho en eso. Porque después de que Dios sí se quedó por mucho tiempo, ellos decidieron que estamos seguros, hacemos lo que queremos. Pero no, Dios simplemente dice un día, después de muchísima paciencia, dice, me voy y ustedes se van y tomamos este templo y ya. Y eso es lo que pasa. Pero Dios tampoco lo dejó así. En Ageo 2:9 vemos que la Biblia dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hablando del segundo templo, del otro templo. Entonces, aquí dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Entonces Dios prometa que un día se restaurará la gloria que tenía este templo. Pero lo que es interesante es que el segundo templo que construyeron después no fue ni parecido, fue mucho más pequeño, mucho más sencillo, mucho más simple. Y la Biblia nunca dice que la presencia de Dios volvió a este templo. Ahora, encontramos en el libro de Apocalipsis que sí, va a haber otro templo y la presencia de Dios va a bajar y estar entre todos. Eso hasta hoy no ha pasado. Y en Malaquías 3:1 y 2 dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca?
porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Entonces tenemos esta idea otra vez que el Señor, su presencia va a volver. Aunque no dice su presencia, dice el Señor va a volver al templo, pero este día va a ser un día, ¿qué dice? Dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Pues va a ser un día de juicio. Y esto puede referirse a la llegada de Jesús al templo de cierta forma, pero de manera más grande se refiere también a la llegada de la presencia de Dios en el futuro, al templo, al otro templo. Entonces, vamos a mirar ahora en el libro de Juan, donde debemos estar, pero creo que este contexto es muy importante, entender por qué tuvieron un templo. Porque era el único lugar que Dios bajaba a visitarlos, porque podrían saber que Dios estaba ahí. También era donde hicieron los sacrificios, donde pecaron, y entonces por pecar hicieron sacrificios para como aplacar a Dios, para cubrir estos pecados. La Biblia dice que estos sacrificios nunca pagaron realmente por el pecado, sino que prefiguraron la llegada de Jesús, que iba a llegar al futuro. Y como vimos antes, Jesús es el Cordero de Dios, la oveja que murió por nosotros, por nuestros pecados. Y ahora vamos a mirar Juan capítulo 2, versículo 13, y aquí vamos a estar creo que todo el resto del día. Si quieren ir ahí en sus Biblias, en sus celulares, vamos a estar ahí. Y dice, la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Entonces llega Jesús al templo, y tenemos que recordar también, en el contexto de eso, de la presencia de Dios en el templo. Después de tantos años de tener la presencia fuera del templo, cientos de años que Él no estaba. Y Jesús, ¿recuerdan que dice la Biblia que el verbo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros? Jesús es Dios. Y de cierta forma, la presencia de Dios está visitando este templo. Está ahí. Y cuando Jesús viene a visitar el templo, cuando llega la presencia de Dios al templo, encontramos que dice que vendían bueyes, ovejas y palomas. Esto no suena, primero es confuso, pero la gente viajaba por kilómetros, muchos kilómetros para llegar a Jerusalén, todos los años a hacer sus sacrificios. Y llevar animales detrás de ellos no fue lo que hicieron, simplemente porque podrían llevar los animales a Jerusalén a hacer sus sacrificios, pero llegan ahí y los sacerdotes que miran los animales dicen, no, este no está tan bueno, no se puede, porque Dios pidió animales perfectos, sin manchas. Entonces, ellos no llevaron sus animales, llegaron ahí a Jerusalén y compraron sus animales. Pero parece que eso no estaba bien. Yo creo que no estaba mal que ayudan a suplir la necesidad. Pero me imagino, basado en lo que Jesús va a hacer, porque Jesús no está feliz con estas personas, me imagino que esto generó toda una distracción al momento de llegar y alabar a Dios. Me imagino que cobraron caro. Me imagino que dijeron que aun si llegaron con animales, entonces que estaban bien, que este no lo recibimos. ¿Por qué? Porque voy a vender el mío y el mío es mejor. Así me va mejor. Y dice que cambiaron dinero también, tuvieron que tener, como yo aquí, no, si llego a una tienda con dólares, eso no me sirve para nada. Tengo que cambiar el dinero aquí. Igual allá, llegan de otras ciudades, de otras regiones, con otras monedas y quieren comprar los animales y tienen que cambiar su dinero, ¿cierto? Eso no está mal, es un servicio, qué bueno. Pero ¿por qué lo están haciendo en el templo? ¿Por qué están haciendo esas cosas ahí, en el lugar donde deben estar adorando a Dios? Eso no fue bueno. Entonces,
Jesús llega y están haciendo todas estas cosas. Están haciendo trampa, están engañando a las personas. Y en el versículo 14 dice, en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Entonces, ¿tienen algo específicamente en contra de estas personas? Entonces, hizo eso. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Entonces todos estos ritos que estaban haciendo también, que vemos con las palomas, todas las cosas que ellos hicieron, ¿estaban mal? No, pero ese no fue el lugar, no fue la manera en que deberían hacerlo. Se habían vuelto el templo, el lugar donde Dios baja y visita con ellos y habla con ellos, lo volvieron en un negocio. Y yo creo que los que más se estaban lucrando de este negocio eran los mismos sacerdotes. De hecho, hay varios lugares en el Nuevo Testamento donde Jesús regaña a los líderes de los judíos de muchas formas. Y no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Entonces los líderes no son exentos. Ellos también están culpables en todo eso. Entonces volvieron el templo un negocio. Y yo no me gusta siempre estar hablando de otras iglesias y de cosas que están mal en otras iglesias. Esa no es la idea. Pero yo te prometo, y lo he escuchado y lo he visto, que hay iglesias, muchas iglesias que se han vuelto en exactamente eso. Donde ni puedes entrar si no das el diezmo. Donde no puedes asistir, no puedes ser miembro si no estás mostrando que estás dando fielmente cada mes, cada semana, lo que sea. Y estos lugares donde llegas y te dicen tienes que sembrar una semilla, y la semilla siempre es ¿qué? Dinero. Sembrar una semilla para que te va mejor después. Eso no está en la Biblia. La Biblia sí habla de semillas, pero no habla de semillas así. La Biblia habla de una semilla que es la palabra de Dios, que se siembra en el corazón y que crece y se brota y se vuelve a nosotros. Se vuelve a nosotros como productores de frutos del Espíritu Santo, no de dinero. Entonces, bueno, eso puede pasar en muchos lugares. Puede pasar aquí también. Nosotros de pronto no llegamos y sentimos que nos están robando. De hecho, alguien me regañó porque no pudo encontrar la caja de ofrendas que está ahí. Pero eso es para los que de corazón les nace dar la ofrenda. No es que lo vamos a exigir, pero ¿qué tal si de otras formas llegamos, experimentamos la presencia de Dios y después nosotros nos acostumbramos, llegamos aquí corriendo, llegamos tarde, aunque hoy llegaron casi todos a tiempo. Eso fue genial, eso nunca pasa. Pero si llegamos corriendo a la iglesia, llegamos aquí, hay palabras en la pantalla, las podemos cantar sin ni pensar en lo que realmente están diciendo. Y así nosotros no estamos ofreciendo absolutamente nada a Dios. Yo puedo repetir, no sé cómo lo hago, pero puedo repetir las palabras, decirlas sin ni pensar en Dios. Estoy pensando en otras cosas. Todas las distracciones de la vida. Y cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, debemos enfocarnos en lo que es. Debemos enfocarnos en Dios, en el Evangelio, en Jesús, en todo lo que la Biblia nos enseña, pero no en las preocupaciones del mundo. Obviamente sí, aquí vamos a orar por personas, vamos a orar por sus preocupaciones, pero todo
eso puede ser una distracción al momento de simplemente llegar a presentar nuestro sacrificio de alabanza a Dios. Entonces, dice aquí, en el versículo 16, dice, a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. En el versículo 17 dice, y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces ellos piensan también en el Antiguo Testamento. Piensan también en la manera en que el rey David estaba queriendo arreglar exactamente estas cosas en el pueblo, en la gente. Y piensan, wow, Jesús está haciendo eso. Jesús está haciendo lo que es. Y después, miramos en el versículo 18, dice, entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, entonces ven que Jesús sacó a toda la gente del templo, que para una sola persona, habían miles de personas ahí, para una sola persona sacar todas estas personas, aquí tenemos otro milagro. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. ¿Con un látigo? No sé. Imposible parece, porque los judíos, los líderes en el templo y los romanos tenían la tendencia de cuando cosas parecidas pasaron, simplemente mataron a estas personas y ya. Pero esto no pasa, porque no es el plan de Dios. El plan de Dios fue que Jesús llegara y que después hiciera su ministerio y llegara a la cruz. Entonces, igual que Jesús, en medio de muchas personas, como de manera milagrosa se escapa, aquí de manera milagrosa Jesús saca a toda la gente del templo. Y creo que ellos están como sorprendidos. Y dice, ¿qué señal nos muestras? Esta frase, ¿qué señal nos muestras? Va a ser una frase repetida en todo el libro de Juan. Y Jesús respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y seguro que todos quedaron pensando como, ¿qué? ¿Cómo así? Porque mira lo que responden después. Dice en el versículo 20, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Imposible. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Entonces, ellos en este momento no se están dando cuenta de nada. Los discípulos, me imagino que están igual de confundidos que los demás. Pero dice que después, cuando Jesús resucitó, 3 días después, se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de su mismo cuerpo, su cuerpo como el templo de Dios. Entonces dice que creyeron en ¿qué? En la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Eso es muy importante. Los milagros, todo lo que vemos, las señales que vemos en este libro, nos deben siempre enviar a creer en Jesús. Creer lo que Jesús dice y creer lo que las Escrituras dicen acerca de Él. Este es el propósito de las señales, es conducirnos directamente a Jesús. Pero como vamos a ver en varias semanas, cuando Jesús alimenta a 5,000 personas, el punto es que Jesús es el pan de vida. El punto es que ellos necesitan a Jesús como su sustento espiritual. Y ellos terminan pidiendo más pan. Y Jesús está triste, está molesto, porque hace este milagro. Y obvio, ¿quién que no sea Dios puede multiplicar panes? Nadie. Él hace esto y ellos simplemente piden más pan. Están ahí para las cosas que les alimentan físicamente. Que es otro contraste en el libro todo el tiempo. Vemos el contraste entre el espiritual y el físico. Y muchas veces pierden el punto. Y aquí también perdieron el punto. Yo creo que es entendible. Pero Jesús tuvo otro punto que hacer. Ahora vamos a mirar 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no saben que ustedes,
los creyentes, los que creen en Jesús, no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita entre ustedes. Entonces, este versículo nos dice que nosotros, si creemos en Jesús y hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros somos el templo de Dios. Y hoy estamos hablando de que ellos llegan al templo y las cosas no están bien. Hacen las cosas que no son en el lugar que no es. Pero si nosotros somos el templo de Dios, yo nunca salgo de mi cuerpo, estoy siempre aquí. Estoy siempre en el templo de Dios. Entonces, ellos llegaron una vez por año a este templo, pero nosotros tenemos la presencia de Dios con nosotros todo el tiempo. Y creo que esto no nos baja la importancia de estar totalmente entregados a Dios, obedientes a Dios, sino que nos sube la barra. Dios exige más de nosotros. Y no como los judíos que dijeron, nosotros tenemos la presencia de Dios en el templo, no nos va a pasar nada. Nosotros podemos pecar y pecar y pecar y hacer cualquier cosa. No va a pasar nada. Porque Dios está aquí, su presencia, esta es su ciudad. Yo puedo hacer la misma cosa que ellos y decir, Dios me ha salvado, Jesús pagó por mis pecados, yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. La Biblia dice que es el sello de mi salvación, que nadie me puede quitar esta salvación. Pero, ¿qué tal si digo todo eso y lo que saco de todo esto es que entonces si yo peco está bien, no hay problema, yo hago lo que quiero. No tengo que levantarme todas las mañanas a seguir y obedecer a Dios, a leer su palabra, a meterme en su palabra. No tengo que hacer todo eso porque Dios me salvó. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a pasar? Eso no puede ser la actitud de nosotros. El apóstol Pablo dijo que de ninguna manera podemos pensar así. Si nosotros tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, las implicaciones no son que podemos hacer cualquier cosa que nos dé la gana. Sí, estamos seguros, salvos y protegidos en la mano de Dios. Pero la conclusión a que debemos llegar es por eso, por la gratitud, por el amor a Dios, por todo lo que Él ha hecho por mí, yo quiero servirlo, yo quiero obedecer, quiero hacer todo lo que Él me llama a hacer. Quiero entregarle cada mañana todos mis días. Esta debe ser nuestra actitud. Cuando entendemos que nosotros somos hijos de Dios y que Él está viviendo en nosotros. Entonces, vamos a mirar lo que dice al final del capítulo. El versículo 23 dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Al ver las señales que hacía, basado en las señales, creyeron en su nombre. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Entonces, aquí encontramos en el griego es como un juego de palabras. Dice que muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no se confiaba en ellos. En el griego es la misma palabra. Dice muchos creyeron o confiaban en Jesús. Pero Jesús no se confiaba o no creyó en ellos. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que estaba en su corazón. Él conocía a los seres humanos y sabía que un día decimos que creemos y el otro día no. Un día nosotros estamos asombrados por lo que Dios hace, el siguiente día ni nos importa. ¿Y por qué? ¿Eso por qué puede pasar? Eso nunca debe pasar para los creyentes de verdad en Jesús. Y una palabra que vamos a ver en Juan todo el tiempo, creo que es 99 veces en el libro de Juan, es la palabra creer, lo que vemos aquí.
Y la Biblia, en el libro de Juan, dice que si creemos, somos hijos de Dios. Si creemos, somos salvos. Pero también dice que aquí, como aquí, personas creyeron, pero Jesús realmente no se confió con ellos. Entonces, esta creencia, algo está mal ahí. ¿Cierto? Si creemos y somos salvos, pero ellos creyeron y Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que estaba en su corazón, entonces algo está pasando ahí. ¿Qué tipo de creencia entonces estamos hablando en este libro? Esto va a ser toda otra charla. Pero aquí lo que es importante es, ¿recuerdan los discípulos cuando se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de su cuerpo, de su resurrección, y dijo que creyeron en qué? ¿Cómo? Okay. Bueno, aquí dice señales, pero estoy hablando anteriormente. Decía que cuando los discípulos se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de su cuerpo, de su resurrección, dice que ellos creyeron en su nombre, en sus palabras y en las escrituras. Y cuando vemos que creen en las palabras, en la palabra de Jesús, como cuando creen a Jesús, no creen en los señales. Aquí dice los señales. Sí, dice al ver las señales que hacía, ellos creyeron. Pero cuando creen en Jesús, cuando creen en la palabra de Dios, no vemos que creen y después no, y sí y no. Porque eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, es creer que la Biblia está hablando de un Salvador y creer a Jesús cuando Él llega, cumple todas las escrituras acerca del Salvador. Y cuando Él dice que yo soy este Mesías que están esperando, cuando le creemos a Él, entonces somos salvos. Cuando creemos en Jesús, somos salvos. Pero si creemos en las señales, y cuando creemos en otras cosas, bueno, podríamos inventar muchas cosas, pero el problema constante en Juan es que las señales que son muy buenas, que son evidencias que nos deben hacer entender que Jesús es el Mesías, entonces, que son muy buenas las señales, pero vez tras vez las personas, dice como aquí, que creyeron por las señales, que creyeron en las señales, que pidieron más señales. ¿Qué dijeron? ¿Qué señal nos das? Lo hacen aquí, lo hacen después, lo hacen otra y otra vez. Más señales, más señales. Cuando uno solo es suficiente, no tiene que suplir más. Pero el punto es que ellos llegan queriendo ver señales. Y las ven. Pero el punto de las señales es creer en Jesús. Que creen en Jesús. Y no llegan a este punto en que realmente creen y confíen en Jesús. Y eso nos puede pasar también a cada persona que llega a una iglesia de afuera, está llegando para su propio bien. No sé, está llegando para que oren por mí, para que Dios me sane. Están llegando para un milagro. Están llegando para que Dios supla una necesidad. Están llegando porque, como me dijo alguien hace un tiempo muy corto, alguien dijo en un estudio bíblico que estamos haciendo en casa, alguien me dijo que, Jonathan, yo quiero seguir contigo porque desde que me metí en el estudio bíblico me va bien. Eso no está mal, pero no es el punto. El punto es, si yo voy a seguir en el estudio bíblico, debo seguir en el estudio bíblico porque me estoy dando cuenta de quién es Jesús. Me estoy dando cuenta de que Jesús es el Salvador del mundo y yo quiero aprender más y más de Él. Y quiero después entregar mis alabanzas y adoración a Él. Entonces, el punto es, podemos llegar aquí a otras iglesias por cualquier razón, por muchas razones. Egoístas, enfocadas en nosotros, llegando queriendo sacar provecho, queriendo llenarme de muchas cosas, sentirme bien. ¿Cómo? Con los amigos, sí, sentirme amado, como si tengo amigos, como tengo un lugar social. Sí, hay muchas razones. Si ustedes saben cuáles son las suyas, yo también a veces llego y por razones que no son llegar y alabar a Dios. Y eso
está bien. No hay nada mal en simplemente decir que me siento amado en la iglesia. Eso debe ser. No hay nada mal en decir que yo quiero llegar a la iglesia y en la alabanza me siento bien, como que me da mucha energía, me encanta esta música y me siento como muy especial. Eso está bien, pero hay que recordar siempre el punto principal es nuestro Salvador, es Jesús. Entonces todas esas cosas que pueden pasar, que te va bien en la iglesia o te va bien en la vida desde que llegaste a la iglesia. Primero, eso no va a durar para siempre. Jesús prometió muchas cosas feas para los que le siguen. Pero está bien llegar y seguir y estar feliz porque me va bien desde que empecé a seguir a Jesús. Está bien. Pero en algún momento eso tiene que cambiar y tenemos que darnos cuenta de que no importa si me va bien o no. Ahora que sí, Dios me trajo y me mantuvo aquí porque me fue bien. Por eso me quedé por mucho tiempo. Pero un día me di cuenta de que Jesús es el Salvador del mundo. Y yo confié en Él, entregué mi vida a Él y por eso estoy aquí, de ahora en adelante. Entonces, por eso debemos estar aquí, porque Jesús es nuestro Salvador y venimos a adorar. Porque Dios nos ha dado su presencia que vive dentro de nosotros en su Espíritu Santo. Y por eso nosotros vamos a adorar. Igual que ellos respondieron en el primer versículo que mostré. Igual que ellos respondieron con alabanzas. Nosotros debemos responder con alabanzas. Cuando entendemos nuestro Salvador, cuando entendemos que Jesús es nuestro Mesías, el que murió por nosotros. Y de ahí en adelante, nosotros debemos estar ahí por el motivo que es. Porque nosotros queremos ser obedientes a Jesús, seguirlo y alabarlo con todo lo que tenemos, porque Él es nuestro Salvador. Entonces parece que estoy concluyendo, ¿cierto? Y sí, es muy cierto. Yo creo que el mensaje quedó claro. Yo no creo que necesito hacer mucha énfasis en otras cosas. Creo que nosotros tenemos que tener claro por qué estamos aquí. Y qué chévere que el salón está lleno hoy para que todos escuchen este mensaje. Eso me parece muy bueno, porque muchas veces somos inconstantes. Vamos un domingo sí, un domingo no. ¿Por qué? Porque hemos perdido el enfoque. Bueno, hay excusas buenas, está bien, pero hay excusas malas también. Entonces, quiero simplemente orar y voy a pedirles que inclinen sus rostros, apaguemos luces. Quiero preguntarte a ti, como cada persona, individualmente, quiero que piensen en una cosa. Primero, ¿por qué están aquí hoy? ¿Por qué llegaron a la iglesia hoy? ¿Están buscando algo? Está bien. La Biblia dice que Jesús suple todas nuestras necesidades. ¿O estás aquí porque te das cuenta de que tú necesitas un Salvador? Porque tú eres un pecador y necesitas a Jesús para pagar por tus pecados. ¿O crees que llegaste hoy porque si vas a la iglesia, entonces eso como que compra favor con Dios? Eso no es nada bíblico. No, la Biblia nunca dice algo así. Pero no importa por qué razón llegaste hoy. Yo creo que el punto del pasaje, el punto de la charla es muy evidente. Puedes llegar aquí por cualquier razón. Puedes llegar aquí por cualquier razón buena, mala, no importa. Pero lo que Dios quiere contigo hoy en este lugar es que tú te des cuenta y que te enfoques en el Salvador de este mundo, en Jesús. Lo que Dios quiere de ti, por cualquier razón que llegaste, lo que Dios quiere de ti hoy es que tú reconozcas a Jesús como tu Salvador. No importa si ya has confiado en Él, si ya has tomado la decisión de seguirlo. Igual, llegamos aquí para eso. Los que ya somos salvos, llegamos aquí para recordar, para alabar, para cantar y para dar gracias a Dios por salvarnos por medio de Jesús.
O si tú estás aquí hoy y nunca te has dado cuenta de que Jesús es tu Salvador, de que todas las señas, los milagros, todas esas cosas bien y malas que pasan en la vida, pasan para conducirte directo a Jesús, para mostrarte quién es Jesús, que Jesús es tu Salvador. Si nunca te has dado cuenta de eso, yo quiero pedirte que en este momento que levantes tu mano y que me muestras que no he entendido esto. Y hoy me puedes decir, como levantando la cara, levantando la mano, hoy me puedes decir, yo quiero confiar en Jesús como mi Salvador. Yo quiero reconocerlo por primera vez como mi Salvador. Si eres tú en este momento y quieres tomar este paso, dar este paso, por favor, manifiéstalo. Y si no pasa en este momento, igual estamos aquí. Y queremos hablar contigo. Queremos tener una conversación donde te mostramos cómo es que Jesús hizo posible tu llegada al cielo, tu perdón por los pecados. Entonces, por favor, si no está en este momento, búscanos después si necesitamos hablar de eso. Y para los cristianos, ojalá estemos aquí para eso. Y si no, arrepentímonos y volvamos a Dios. Es algo que a cada rato hay que hacerlo porque nos damos cuenta de que hemos perdido el enfoque. Eso pasa. Les voy a orar y vamos a terminar. Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje. Gracias porque Jesús con su rabia sacó el pecado del templo y te pido que nos ayudes a hacer lo mismo en nuestros corazones. Tú vives ahí. Y tú quieres que estén limpios nuestros corazones y quieres que nuestros corazones estén enfocados y alistados y preparados para tu presencia, para tu voluntad en nuestras vidas. Te pido que nos limpies, que cada persona pueda llegar a ti, a buscarte, a buscar tu perdón y a buscar tus propósitos en sus vidas. Te pido que nos ayudes a siempre mantener nuestro enfoque en Jesús. Te pido que nos ayudes a siempre, todos los días, porque ya no visitamos a un templo donde Dios está, sino que vamos en nuestro camino, en nuestros trabajos, nuestra escuela. Vamos en todo lugar con la presencia de Dios si nosotros somos creyentes en Jesús. Te pido que nos ayudes a ir por todo lado con este corazón y este enfoque en ti. Si estamos preparando un café por la mañana, si estamos trabajando duro en construcción o lo que sea, si estamos acostándonos por las noches, ayúdanos a siempre mantener nuestro enfoque en Jesús. Es difícil y vamos a fracasar y vamos a distraernos y vamos a tomar malas decisiones a veces, pero no siempre. Te pido que nos ayudes a andar en tu espíritu, con tu espíritu, cada día, que nos acompañe, que nos lleve a cada lugar donde vamos. Pero no porque nosotros queremos ir ahí, sino porque tú nos estás mandando a cada lugar para cumplir tus propósitos en nosotros y en las personas que nos rodean. Entonces, ayúdanos, por favor, a vivir estas vidas cotidianas con la presencia de Jesús y con la pasión que tenemos porque nos salvó. En el nombre de Jesús pido estas cosas. Amén.